Para consolar al nuevo estudiante transferido que se había metido en problemas, mi supuesta mejor amiga, Chloe, decidió contarle todo sobre la vez que me habían acosado. Cuando finalmente la confronté, ella simplemente lo desestimó con un gesto casual, comentando que todo eso era cosa del pasado. Solo espero que él pueda superarlo como tú lo hiciste, dijo, como si eso lo justificara todo. Al final, reuní todos los pequeños regalos y recuerdos que Chloe me había dado a lo largo de los años y se los devolví sin decir ni una palabra sobre nuestro pasado compartido. La vida siguió adelante, fui aceptada en la universidad de mis sueños y más tarde regresé a mi antiguo instituto para dar un discurso a los estudiantes. Para entonces, la red de mentiras del nuevo estudiante transferido se había desmoronado por completo, y tanto él como Chloe se habían convertido en ejemplos de lo que no se debe hacer. Recuerdo los labios de Chloe temblando mientras me miraba aquel día. Tú solías ser la que nunca dejaba que nadie se burlara de mí, susurró, y yo apenas esbocé una pequeña sonrisa indiferente. Todo eso ya es pasado, le respondí, repitiendo sus propias palabras. Solo espero que todos puedan aprender de los errores que cometiste. El día que gané el concurso de redacción a nivel de ciudad se suponía que sería un punto culminante de mi etapa en el instituto. Estaba prácticamente eufórica por compartir la buena noticia con todos en clase, pero en cuanto crucé la puerta, me encontré con un mar de miradas extrañas y compasivas. Leo, el nuevo, parpadeó con sus grandes ojos inocentes y dijo, Mark, ¿quién habría pensado que también te acosaban a ti, y tan horrible? Es desgarrador. El certificado que sostenía se me cayó de las manos al suelo, y un frío me recorrió el cuerpo. ¿De qué estás hablando?, logré preguntar, con la voz distante. Leo sonrió de manera aparentemente inofensiva. Vamos, Mark, todos lo sabemos, te acosaban porque eras tan tímido. Probablemente todavía tengas las cicatrices, ¿verdad? Por eso siempre llevas camisas de manga larga, incluso en pleno verano. Sacó su teléfono, tocó la pantalla y amplió una fotografía. Continuó, con voz cargada de falsa simpatía, mostrando cómo te encerraban en el baño, te echaban agua sucia, destrozaban tu ropa. Mientras hablaba, inclinó el teléfono para que los estudiantes cercanos vieran las imágenes. Tras mirarlas, mis compañeros volvieron a mirarme, con expresiones mezcla de lástima, curiosidad e incomodidad, algunos incluso retrocedieron inconscientemente, creando distancia física entre nosotros. En ese momento, nadie habló en mi defensa. La verdad era que Leo y yo nos habíamos transferido a esta escuela casi al mismo tiempo. Mi personalidad reservada significaba que no había hecho muchos amigos y la única persona cercana era Chloe, pero ella no estaba en clase. Mi mente se quedó en blanco, no podía procesar que el secreto que había guardado con tanto cuidado, el pasado que quería enterrar para siempre, se estaba exponiendo ante todos. La sensación de aislamiento era asfixiante, transportándome inmediatamente a esos días oscuros y miserables. Cerré los ojos, luchando por controlar la ira que me subía. Leo, cállate, dije con voz baja y tensa. No tienes derecho a hablar de mi pasado. Tan pronto como salieron las palabras de mi boca, alguien en la clase defendió inmediatamente a Leo. ¿Por qué le dices que se calle? Solo intenta ser amable y consolarte con esa actitud. No es de extrañar que te acosaran antes. Leo, siempre actor, intervino rápidamente con una muestra de magnanimidad. Chicos, no digáis eso, sé que Mark está siendo un poco duro conmigo, pero Chloe me dijo que es una gran persona. Todos deberíamos cuidarlo. Luego se agachó y recogió mi certificado caído, mostrándolo a todos. Mirad, Mark ganó el concurso de redacción, deberíamos felicitarlo. Al ver esto, uno de los amigos de Leo soltó una mueca cínica. Quién sabe, quizás solo escribió sobre el acoso para ganar, jugando la carta de la compasión con los jueces. Si escribiera sobre mi propia historia, tal vez podría ganar también. ¿Qué tiene de especial eso? Con expresión fría, aparté la mano de Leo de un golpe. No me toques. La fuerza lo hizo retroceder, casi chocando contra un pupitre. Justo entonces, Chloe apareció en la puerta, moviéndose rápido para sujetar a Leo antes de que cayera.
Llevaba una pequeña bolsa de material médico de la enfermería, que le entregó antes de girarse frunciendo el ceño hacia mí. Mark, deja de causar problemas. Sonó la campana y todos corrieron de vuelta a sus asientos. No pude concentrarme en una sola palabra de la clase. Al sonar la campana final, Chloe se acercó a mi pupitre, dejando un pequeño regalo envuelto para celebrar mi victoria, y se agachó junto a mí. ¿Qué ha pasado?, preguntó suavemente. ¿Por qué estabas tan alterado? Deberías estar contento por ganar el premio. Un agudo dolor de resentimiento me atravesó. Todos estaban hablando de que me acosaban, susurré. Incluso mostraban fotos antiguas mías. El cuerpo de Chloe se tensó un instante, estaba a punto de decir algo cuando Leo interrumpió con un brillo de orgullo. Mark, no culpes a Chloe, dijo sonriendo. Solo te contó sobre tu pasado con el acoso para consolarme. Me quedé atónita. Me giré hacia Chloe, con los ojos empezando a llenarse de lágrimas, repitiendo las palabras de Leo, ¿para consolarlo? ¿Así que le contaste que me habían acosado? ¿Es eso? Chloe dudó un momento antes de endurecer su expresión en una máscara defensiva. Todo eso ya es pasado, dijo con desdén. Leo también está siendo acosado. Solo pensé que podía aprender de tu experiencia y superarlo. Me levanté de golpe, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Así que sí le contaste, incluso sabiendo lo desesperadamente que quería olvidar todo eso. También le enseñaste las fotos, ¿verdad, Chloe? Me prometiste que nadie las volvería a ver. Con rabia, barrí el regalo que me había dado del pupitre, cayó al suelo y se rompió, igual que mi confianza en ella. Leo fue el primero en reaccionar, colocándose frente a Chloe de manera protectora, con los ojos llenos de lágrimas. Mark, no culpes a Chloe sin motivo, dijo con voz temblorosa. Ella no me mostró las fotos, las encontré yo mismo en el foro online de tu antiguo instituto. No me importa si estás enfadado conmigo, pero tienes que disculparte con Chloe. Ella no hizo nada malo. Su rostro era una máscara de tristeza, como si él fuera el realmente agraviado. Las miradas de los demás empezaron a volverse hacia nosotros, podía sentir el peso de sus miradas indescifrables sobre mí. Ignoré a todos, manteniendo mis ojos fijos en Chloe. Ella no respondió a la defensa de Leo, pero se levantó lentamente, con una mirada algo perdida mientras me miraba fijamente. Mark dijo suavemente, no me daba cuenta de que te importaba tanto. Pensé que todo eso ya había quedado atrás. Leo intentó hablar de nuevo, pero Chloe lo interrumpió, centrando toda su atención en mí, y su voz tenía un matiz de pánico. Lo siento, no pensé en tus sentimientos. Solo quería ayudar, Leo. Esperaba que lo comprendieras. Quizá mi expresión era más intimidante de lo que imaginaba, porque Leo dio un paso adelante para ofrecer su propia disculpa. Teatralmente se secó lágrimas inexistentes y me agarró del brazo con fuerza. Con una sonrisa forzada, dijo, Mark, todo es mi culpa. Nunca debí necesitar el consuelo de Chloe. Está bien si tengo que enfrentar a los matones de la escuela solo. Estaré bien. Por favor, no te enfades con Chloe. Pero su agarre era demasiado fuerte, sus uñas perforando la tela de mi camisa y mi piel. La presión física desató un torrente de recuerdos antiguos y aterradores, estar atrapado en ese estrecho baño, el dolor agudo de alguien pellizcándome. En un impulso desesperado por liberarme, empujé mi brazo, y Leo perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás y golpeándose contra la esquina de un escritorio antes de desplomarse al suelo. Fragmentos de vidrio roto del regalo que había derribado cortaron su pierna y la sangre roja comenzó a brotar de la herida. Mark, jadeó, agarrándose la pierna. Sé que no debía acercarme a Chloe, pero solo intentaba ayudarme. ¿Qué hicimos de malo? Ambos somos víctimas de acoso. ¿Por qué me tratas así? Con solo unas frases, él logró trasladar toda la culpa sobre mí. Murmullos y quejas comenzaron a surgir de los estudiantes alrededor. Está loco. Solo era una conversación sobre su pasado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está tan enfadado? Chloe no es su propiedad. No puede decidir quiénes son sus amigos.
Solo estaba ayudando a un compañero. Si me preguntas, tal vez él no fue realmente acosado. Quizás solo se lo merecía. Mi rostro palideció y mis manos se cerraron en puños. Miré intensamente a Choe, esperando que dijera algo, que me defendiera. En cambio, me apartó con un empujón de ira y se inclinó para ayudar a Leo, un empujón que sacudió mi hombro. Mark, ya basta, exclamó. Solo intentaba consolarte. Incluso si lo que hice estuvo mal, no deberías descargarlo en Leo. Puedes ver que está herido. Lo que haces ahora no te hace diferente de los que te acosaron. Con cuidado, ayudó a Leo a levantarse y lo condujo hacia la enfermería. Antes de salir de la sala, me lanzó una mirada de profunda decepción. Solo porque fuiste acosado no significa que tengas derecho a tratar a los demás con malas intenciones. Mark, nadie te debe nada. Eventualmente, todo el incidente llegó a nuestro profesor y, al final del día, se convocó a nuestros padres para una reunión. Cuando la madre de Chloe escuchó toda la historia, no pudo dejar de disculparse conmigo y hasta agarró a Chloe del brazo para exigirle que también pidiera perdón. Años atrás, cuando su madre descubrió que estaba siendo acosado, fue ella quien sugirió proactivamente que Chloe y yo nos transfiriéramos a la misma escuela nueva para que pudiera cuidarme. Fue su idea que Chloe fuera mi compañera y protectora. Siempre le estuve agradecido por su amabilidad y nunca quise hacerla sentir culpable. Con los años, mi propia madre se había asegurado de llevarme a terapia, y había progresado significativamente, ya no era el niño tímido que temía salir de casa ante la más mínima amenaza. Además, mi terapeuta me enseñó una lección crucial: esperar a que alguien te salve no es la solución, al final, solo yo podía salvarme realmente. Le aseguré cortésmente a la madre de Chloe que todo estaba bien y que ya había crecido, que no necesitaba la protección de Chloe. Me miró con profunda disculpa. Al escuchar que rechazaba su rol de guardiana, Chloe alzó la vista de repente, con los ojos abiertos. Mark, ¿qué acabas de decir? ¿Que ya no me necesitas? Hice una pausa y asentí firmemente. Sí, estoy agradecido por toda la ayuda que me diste, pero creo que es hora de que tengas tu propia vida. No seré una molestia para ti. Puedes ayudar a quien quieras sin que yo interfiera. Al oír esto, el rostro de Chloe se tornó gélido y su voz resumaba sarcasmo. Así que solo usas a las personas y luego las tiras, ¿eh? Está bien. Ahora eres tan grande, Mark. Te arrepentirás. Después de pronunciar esas palabras, salió de la sala y buscó a alguien con quien intercambiar asiento, pasando de estar frente a mí a convertirse en la nueva compañera de Leo, como si quisiera provocarme. Siempre hacía ruido mientras yo estudiaba y dejaba caer cosas cerca de mi escritorio para distraerme. Cuando la miraba, fingía indiferencia y volvía a sus bromas con Leo, quien no podía resistirse a burlarse. Vaya, si no es nuestro estudiante estrella, Mark. Perdón si interrumpimos tus estudios. Déjame disculparme en nombre de Chloe. Luego se inclinaba más cerca, pero un gran estudiante como tú no se molestará en recoger mi lápiz, ¿verdad? Nunca perdí el brillo arrogante y desafiante en sus ojos, pero me negué a darle satisfacción. Silenciosamente apartaba sus cosas y lo ignoraba por completo. Un día, el profesor de clase me llevó aparte y me explicó que muchos estudiantes dudaban en intervenir en situaciones de acoso porque simplemente no sabían cómo ayudar. Esperaba que yo pudiera dar una charla en la asamblea escolar la semana siguiente, para compartir mi historia y explicar que recurrir a las cicatrices del pasado de alguien para consolar a una nueva víctima no ayuda. Creía que la unidad y el valor eran las herramientas más efectivas contra el acoso. Sus palabras tenían sentido y acepté. El día de la ceremonia de izado de bandera, elegí llevar los pantalones cortos de uniforme de verano, sin ocultar las cicatrices que aún marcaban mis piernas, y subí al podio para compartir abiertamente mis experiencias. La lástima y la compasión no sacan a nadie de la oscuridad del acoso, dije con voz firme. El verdadero respeto viene de tratarnos como iguales. Nunca fue culpa mía ser acosado, y nunca me avergonzaré de mi pasado. Pensando un momento, añadí, del mismo modo, usar el trauma de una persona para consolar a otra no elimina las sombras del acoso,
pero estar unidos y acompañarnos si puede hacerlo. Todo el alumnado estalló en un aplauso atronador. La única que no aplaudía era Chloe, simplemente me miraba fijamente. Tras la ceremonia, me dirigí contra la corriente hacia el baño para echarme agua en la cara. De repente, alguien me agarró del brazo y me arrastró hacia un rincón vacío. Era Chloe. Se apoyó en mi hombro, con los ojos rojos y llenos de frustración. Mark, ¿qué fue todo eso?, me exigió. ¿Acaso intentas oponerte a mí a propósito? Sabes, solo quería ayudar, Leo, y aún así subiste allí y dijiste todo eso intencionalmente. ¿Quieres avergonzarme frente a toda la escuela? ¿Acaso tú también te sientes avergonzado? Susurré, respirando hondo y mirándola directamente a los ojos. Finalmente hice la pregunta que me había consumido desde que comenzó todo este lío, cuando le contaste a Leo sobre mi pasado, cuando mostró mis fotos a todos, cuando tomaste su lado sin cuestionarlo y me acusaste de ser la acosadora. ¿Alguna vez pensaste que yo también podría sentir vergüenza? Chloe sabía perfectamente cuánto quería borrar esas cicatrices. A lo largo de los años había consultado innumerables médicos y probado decenas de tratamientos. Mi madre me había dicho que haría cualquier cosa, gastaría cualquier cantidad de dinero para eliminar esas marcas feas si eso me hiciera feliz. Pero elegí conservarlas. No era porque no me importaran, era precisamente porque sí me importaban. Lejos de ser valiente, a veces solo mirarlas era suficiente para desatar un torrente de recuerdos humillantes. Las mantenía como un recordatorio constante de que para superar realmente el pasado, primero debía conquistar mi propio miedo y enfrentarme a mí misma. En aquel entonces, Chloe parecía comprender todo mi dolor e incertidumbre. No te preocupes, solía decir, siempre estaré ahí para ti. Me decía que nadie puede ser valiente todo el tiempo, pero que ella siempre me daría coraje. Y yo le creía simplemente porque era ella quien lo decía. Sin embargo, fue ella quien eligió revelar los secretos que quería mantener ocultos, todo para consolar a un chico que apenas conocíamos, sin pensar en cómo me haría sentir. Leo afirmaba que Chloe nunca le mostró las fotos, lo que significaba que técnicamente no había violado la promesa que hicimos, así que, a sus ojos, yo no tenía motivos para culparla. Chloe no lo negó en aquel momento. No había considerado que al usar mi trauma como herramienta a su conveniencia, ya me había herido profundamente. Mis palabras parecieron impactarla. Dio unos pasos atrás, y finalmente su rostro reflejó remordimiento. Dijo que lo sentía, pero yo no tenía energía para discutir, simplemente pasé a su lado, frotando el hombro que había agarrado, y me alejé. Mi profesor tenía razón, tenía cosas más importantes en que concentrarme. Al girar la esquina, me topé con Leo, que evidentemente buscaba a Chloe, con un aire de pánico, probablemente temeroso de lo que pudiera decirle. Intentó rápidamente darle la vuelta a la situación y culparme de nuevo. Mark, ¿de qué sirve culpar a Chloe? Hablar de estas cosas es la única manera de sanar. No puedes evitarlo para siempre. Necesitas enfrentarlo todo para superar las sombras. Hizo una pausa, mordiéndose el labio mientras miraba hacia Chloe, suavizando su voz. Además, Chloe solo intentaba ayudarme. No nos estábamos burlando de ti. ¿Por qué estás tan molesto y le estás poniendo tantas dificultades? Lo miré con calma. Leo, no intentes hacerme sentir culpable. Esta es mi historia, mi asunto. No quiero que nadie más lo sepa y nadie tiene derecho a compartirlo. Después de ese día, Chloe comenzó una campaña para recuperar mi perdón. Cada mañana compraba el desayuno que me gustaba y lo dejaba en mi escritorio antes de que llegara. Yo luego se lo daba a un compañero de clase de una familia menos afortunada, diciéndole que era un gesto amable de Chloe, que era demasiado tímida para entregarlo ella misma. Chloe notó lo que hacía, pero no se rindió. Mientras tanto, Leo parecía cada vez más agitado. Al enterarse de que estaba a cargo de escribir el guión para la obra del aniversario escolar, se me acercó con un montón de novelas. Mark, antes me equivoqué, dijo, rebosante de falsa sinceridad. No me di cuenta de lo sensible que eres. Siento mucho haberte molestado.
Para compensarte, déjame ayudarte con tu guión. He leído muchos libros y tengo buenas ideas. Giré el bolígrafo en mi mano y le sonreí con naturalidad. Claro. Estoy escribiendo una obra sobre el acoso escolar. La primera escena trata de cómo exponer las heridas de alguien sin su permiso es en sí mismo una forma de acoso. Dado que tienes tanta experiencia personal en ese ámbito, ¿quieres escribirla? Le ofrecí el bolígrafo. Él dudó, palideciendo, y se negó a tomarlo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Mi compañera de escritorio, que había estado escuchando, no pudo contenerse más. Cruzó los brazos y dijo con sorna, quiere decir que deberías volver y hablar con Mark cuando realmente entiendas lo que hiciste mal. No hagas algo horrible y luego lo culpes a él por no ser lo suficientemente fuerte para soportarlo. Parecer la víctima parece tu especialidad, ¿no? No creas que los demás somos tontos. No quise decirlo así, empezó a protestar Leo, pero mi compañera lo interrumpió. Sacó un paquete de pañuelos de su escritorio y abrió una bolsa de basura nueva. Supuse que intentarías este truco. Llora todo lo que quieras, pero asegúrate de limpiar tu propio desastre. No te atrevas a decir que te acosamos. Las lágrimas de Leo colgaban torpemente de sus pestañas. Justo en ese momento, Chloe entró. Al ver la escena, se acercó rápidamente, con una mirada esperanzada en los ojos de Leo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Pasó junto a él y colocó un pastel recién horneado sobre mi escritorio. Es un sabor nuevo de la tienda de snacks, dijo suavemente. Mark, has trabajado tan duro últimamente. Pensé que un poco de dulzura podría animarte. Lo empujé suavemente de vuelta hacia ella. No, gracias, Chloe. Ya te lo he dicho antes, tú tienes tu vida y yo la mía. No interfiramos el uno con el otro. Chloe parecía abatida. ¿Ni siquiera podemos ser amigos? Solo sonreí y permanecí en silencio. Mi compañera, sin embargo, intervino con un guiño incisivo. No sé cómo hablan ustedes en la ciudad, pero de donde yo vengo, no llamamos amistad a una relación que implica hurgar en las heridas más profundas de alguien. Chloe bajó la mirada, esperando quizás que yo hablara por ella, que la defendiera. Pero, a diferencia de aquella vez en que permaneció en silencio mientras Leo se burlaba de mí, solo me reí. Leo tiró de la manga de Chloe. Chloe, gimió. Finalmente pareció notarlo todavía allí y frunció el ceño. ¿Por qué sigues aquí? Leo parecía aún más avergonzado. Mi compañera amablemente le explicó a Chloe lo que acababa de suceder. Tras escuchar, Chloe simplemente se volvió hacia Leo sin mirar atrás y dijo, no eres adecuado para esto. Luego, con cautela, se volvió hacia mí. Mark, en aquellos momentos en que me necesitabas, recopilé muchos recursos sobre el acoso escolar. Tengo mucha experiencia. ¿Puedo ayudarte con la obra? Sin dudarlo, le negué. No, gracias. Tú tampoco eres adecuada para esto. Después de ese día, Chloe continuó dejando materiales relacionados con el acoso sobre mi escritorio, siempre haciéndolo cuando no estaba presente, claramente temerosa de mi negativa directa. Ella solía traer grandes montones de papeles de una sola vez, todos claramente copiados a mano, y era evidente que sacrificaba su propio tiempo de estudio para hacerlo. En los últimos exámenes mensuales, las notas de Chloe bajaron significativamente, pero no parecía importarle. Su única preocupación era mi guión. Mark, he reunido algunos recursos nuevos, decía. Los resumiré durante el fin de semana y te los daré la próxima semana. Espérame, y sus ojos brillaban con una esperanza desesperada. Una tarde reuní toda la información impresa que me había dado recientemente, me agaché y busqué en el fondo de mi mochila los materiales más antiguos que ella me había proporcionado y extendí todo sobre la mesa entre nosotros. Recibí la información que me diste la última vez, expliqué de manera directa, pero muchas de tus estadísticas están desactualizadas y no pueden usarse. Chloe, agradezco tus buenas intenciones, pero no necesito esto. Ya no soy esa persona tímida que necesita protección, ahora tengo el valor y la capacidad de avanzar por mi cuenta.
Chloe siempre parecía pensar que bromeaba cuando le decía que no era adecuada para el proyecto, pero la realidad no le golpeó hasta que el guión se terminó y la lista final del reparto se publicó sin su nombre. Ese día, al salir de clase, me detuvo, Mark, ¿por qué no me elegiste?, preguntó con voz temblorosa. ¿Olvidaste todas las veces que estuve ahí para ti? ¿O solo te importa que yo también intentara ayudar a Leo? Eligió deliberadamente confrontarme en un camino que conducía hacia el oeste, hacia el mar. Cada vez que me sentía abrumado y quería escapar de la realidad, cada vez que tenía miedo, Chloe me había traído allí para caminar por la playa. Siempre había gente bailando junto al agua y, cerca, un viejo parque de atracciones abandonado donde los niños se aventuraban. Chloe siempre me arrastraba entre la multitud y, de alguna manera, en medio del caos animado de la vida de los demás, mis propios problemas parecían menores y encontraba cierta paz. No lo he olvidado, dije en voz baja. Empecé a pensar en la obra hace mucho tiempo y, entonces, había un papel importante que había reservado específicamente para ella. Mi plan era trabajar juntos, concienciar sobre el acoso y luchar contra él. Pero entonces Leo apareció con su teléfono afirmando que revelar mi pasado había sido idea de Chloe y todo cambió. Me di cuenta de repente de que Chloe no era realmente adecuada para el papel que había imaginado para ella, incluso ella misma lo había admitido, todo había quedado en el pasado. Leo está fingiendo, Chloe. ¿No lo ves?, dije finalmente, dejando salir las palabras que había retenido tanto tiempo. Las heridas que él dice tener no son de proteger a sus amigos de los matones, se golpeó contra una pared solo para tener una excusa y acercarse a ti. Lo vi todo y después me amenazó, diciéndome que no te lo contara o se aseguraría de que me expulsaran de la escuela, como me pasó en la secundaria. El recuerdo del moretón en mi hombro ya no dolía físicamente, pero la amenaza seguía escociendo. Desde la playa cercana podía oír el tenue sonido de niños riendo. Chloe respiró con dificultad. Mark, no tienes pruebas, dijo lentamente. No puedo arriesgarme solo con tu palabra. Tal vez haya una posibilidad entre 1.000.000 de que Leo esté siendo acosado de verdad. No puedo rendirme con él solo porque las probabilidades parezcan bajas. Además, honestamente, tú y tus amigos le habéis estado dando la espalda últimamente. Ah, así es, dije. Tras mi discurso en la asamblea, muchos estudiantes que hasta entonces estaban indecisos, que no eran cercanos a mí pero se sentían incómodos con las acciones de Leo, comenzaron a acercarse. Me pedían consejos sobre cómo manejar situaciones de acoso, admitieron que no habían refutado públicamente a Leo, no porque lo apoyaran, sino por miedo a decir algo incorrecto y hacerme daño. Una vez que expuse todo, se sintieron libres para actuar. Se formó un círculo de amigos a mi alrededor que ofrecían apoyo y cuidado. Sabía que Leo había estado diciendo a la gente que yo animaba a otros a excluirle, pero nunca presté atención a sus mentiras. Nunca esperé que contara la misma historia a Chloe, sus palabras fueron el golpe final, rompiendo el último vestigio de afecto que guardaba por nuestra antigua amistad. El viento parecía suspirar a nuestro alrededor y me escuché susurrar, Chloe, realmente eres algo toda una humanitaria. Nunca volvió a mencionar la obra. Supe que ella y Leo trabajaban en una nueva actuación, una pieza de danza sobre el antiacoso, donde Leo planeaba incorporar todas sus experiencias en la coreografía. No podía importarme menos, pero durante nuestros ensayos a menudo escuchaba fuertes discusiones desde el estudio de danza de al lado. Leo acusaba a Chloe de no estar comprometida, de seguir obsesionada con mi obra. La voz de Chloe sonaba agotada al responder que ya no importaba, que solo quería hacer algo significativo. Peleaban constantemente y sus ensayos eran un desastre, sus notas continuaron cayendo. Más tarde, Chloe empezó a observar nuestros ensayos desde la puerta durante los descansos. Si alguien preguntaba, decía que solo estaba aprendiendo de nosotros, que como todos perseguíamos el mismo objetivo, éramos compañeros, no competidores. Nadie la molestaba realmente. Sorprendentemente, cuando Leo se enteró, no se enfadó, incluso la animó a aprender de nosotros. Mi compañero de escritorio siempre decía que algo no encajaba y empezamos a revisar nuestros objetos con detalle cada día.
Pero cuando finalmente me di cuenta de que algo iba realmente mal, ya era demasiado tarde. Mientras verificaba los objetos tras bambalinas, alguien me empujó por detrás. Había aceite en el suelo que no había notado, perdí el equilibrio y caí por unas escaleras cortas, torciéndome la pierna. Al día siguiente era nuestro ensayo general final, desperté en una cama de hospital y supe que había sido Chloe quien accidentalmente había derramado el aceite. Dijo que Leo le había pedido mover algunos objetos, en su último viaje sintió que algo se derramaba, pero pensó que era solo agua. Estaba a punto de volver a comprobarlo cuando alguien la llamó y nunca regresó a limpiar. Como caí en un punto ciego de las cámaras de vigilancia, nadie supo quién me empujó. En la habitación del hospital, Chloe parecía completamente arrepentida, más afligida que yo, a pesar de que la pierna herida era mía. No sabía que Leo haría algo así, sollozó, enterrando el rostro en las manos. Solo quería ayudarle. Cada vez que le veo tan injustamente tratado, pienso en cómo eras tú, escondido en el armario llorando por miedo a enfrentarte. Mark, de verdad no quiero que nadie más pase por lo que tú pasaste. Esbocé una sonrisa cínica. Incluso en ese momento, todavía intentaba distanciarse de cualquier responsabilidad real. No me enganché a su juego de culpa, solo hice una pregunta sencilla. ¿Duele? Chloe levantó la vista, confundida. ¿Qué? ¿De qué hablas? Un momento atrás, repetí pacientemente, cuando todos se burlaban de ti por pasar tiempo con Leo y cuestionaban tu juicio, ¿te dolía? Seguro que sí. Cuando Leo reveló mi pasado ante todos, me dolió aún más. Todo el viejo dolor volvió de golpe y me costaba respirar. Pero en ese instante, algo se volvió muy claro para mí, Chloe, quizá nunca tomaste en serio el acoso escolar. En aquel entonces estabas dispuesta a ayudarme porque yo era quien sufría, pero cuando se trataba de otra persona a la que quería salvar, todo lo que yo había pasado dejó de importar. Tal vez nunca fuiste la persona que yo buscaba. En ese momento de claridad, finalmente lo dejé ir. Hay algo que siempre quise devolverte, dije. No te importó lo suficiente averiguar la verdad y simplemente te pusiste del lado de Leo. ¿En qué te diferencias de los que me acosaron? Ella había demostrado ser inadecuada. Chloe salió de la habitación del hospital completamente perdida. Después de que se fue, mi padre entró con una bolsa de fruta. Papá, dije, mirando por la ventana los árboles meciéndose. Ya terminé con Chloe. Hace tiempo que todo terminó entre nosotros. Mi padre no pidió detalles, solo me entregó una rodaja de manzana y dijo con calma, entonces ya está. Muchas cosas en la vida están fuera de tu control, pero algunas, como la dirección que quieres darle a tu vida y las personas con las que eliges viajar, dependen de ti. Al día siguiente era la actuación. El tiempo era justo, pero siempre teníamos un plan de respaldo. Un compañero de clase asumió mi papel y cambiamos a una versión alternativa del guión. El único cambio fue añadir un personaje que caminaba con una cojera, pero seguía decidido a luchar junto a sus amigos. El día de la función, subí al escenario con una muleta. Al final del espectáculo, me uní a todos para tocar una gran campana, símbolo de justicia, unidad y valentía. Los aplausos fueron ensordecedores y continuaron mucho después de caer el telón. No vi a Chloe. Supe que la actuación de ella y Leo fue eliminada del programa. Al parecer, su actuación era mediocre y solo había sido considerada por su mensaje anti-bullying, mensaje que habían plagiado de mi obra mientras intentaban sabotearla. La escuela no iba a mostrar esa hipocresía. Después, algunos amigos me ayudaron a reconstruir lo sucedido. La policía investigó el incidente, pero con tanta gente entrando y saliendo del escenario antes del ensayo, no pudieron hallar pruebas concluyentes. Todos sospechaban que Leo me había empujado, pero sin pruebas tuvimos que dejarlo pasar, solo vigilándolo, esperando que finalmente cometiera un error. Una vez que mi pierna sanó, me dediqué a estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. Nunca volví a contactar a Chloe. Si la cruzaba en los pasillos, actuaba como si fuera una desconocida. A veces la sorprendía mirándome con una expresión complicada, quizá culpa, quizá otra cosa.
Yo estaba demasiado ocupado resolviendo problemas de física avanzada para importarme. Más tarde, descubrí la verdadera razón por la que la madre de Chloe la había empujado a hacerse amiga mía. Sabía que su hija tenía dificultades para juzgar y era fácilmente influenciable. Al ayudarme, Chloe aprendió a pensar antes de actuar y su carácter y calificaciones mejoraron. De cierta manera, nos ayudamos mutuamente a crecer. Pero eventualmente nos distanciamos. Supe de Chloe otra vez cuando se metió en una pelea física con algunos amigos de Leo. Fue entonces cuando salió toda la verdad. Chloe no había estado al lado de Leo porque él tuviera algo sobre ella ni porque se hubiera perdido, había estado buscando pruebas para demostrar que él me empujó. En el proceso, descubrió que él acosaba a otro estudiante. Al intervenir para proteger al otro chico, fue brutalmente golpeada y perdió los exámenes de ese año. Leo y sus amigos finalmente fueron responsabilizados y llevados por las autoridades. Como representante de clase, visité a Chloe para darle la noticia. Me entregó una pequeña flor de osmanthus hecha a mano. Mark, dijo con una leve sonrisa, te deseo un futuro brillante. Cuando se publicaron los resultados, fui aceptado en la universidad de mis sueños. La escuela me invitó a dar un discurso y compartir mi experiencia. Me puse en el podio y agradecí abiertamente a todos los que me habían ayudado. El camino por delante tendrá momentos oscuros, dije, pero buenos mentores y buenos amigos iluminan la ruta. Si enfrentas injusticia, debes alzar la voz. La vida a veces requiere valentía. Puede que antes fuera tímido, pero ahora, cuando importa, elijo ser valiente. Mencioné el intento de Chloe de exponer a Leo y un suspiro colectivo recorrió la audiencia. La escuela, sin embargo, no aprobó sus métodos y utilizó tanto a ella como a Leo como ejemplo durante una asamblea de seguimiento. Leo fue expuesto como un mentiroso manipulador que fingía ser víctima para llamar la atención mientras él mismo era un acosador. Chloe, por su mal juicio y acciones impulsivas, también se convirtió en ejemplo de lo que no hacer. Escuché en silencio, tomando notas. La profesora dijo, nunca piensen que estar cerca de alguien les da derecho a bromear sobre su pasado. Incluso con buenas intenciones, usar la historia de alguien está mal. Su pasado no es un token para que lo uses. Mientras la profesora hablaba, Chloe apareció repentinamente a mi lado. Como alguien directamente involucrado, entendía que algunos de los detalles compartidos eran cosas que yo había contado a los profesores. Sus labios temblaban y su rostro estaba pálido. Mark, susurró, nunca antes dejaste que se rieran de mí. Dejé el bolígrafo y la miré con calma. ¿No dijiste que todo eso quedó en el pasado? Solo espero que otros aprendan de tus errores. Creo que en ese momento, Chloe finalmente comprendió lo que sus errores realmente nos habían costado. Debido a sus decisiones, el pasado era lo único que quedaba entre nosotros, no había futuro. Más tarde ese año, mi madre consiguió un trabajo en la ciudad donde estaba mi universidad y nos mudamos antes de que empezara el semestre. Mientras hacía las maletas, le di mis apuntes y materiales escolares a un estudiante más joven que vivía cerca. Por accidente, un viejo diario se mezcló entre los papeles. El estudiante lo devolvió bromeando, «Señor, se te olvidó esto». Solo le dije que lo tirara. Ese diario contenía notas detalladas sobre todas las formas en que Chloe me había ayudado y una lista de sueños que alguna vez la incluían. Había sido tan importante para mí que dormía con él bajo la almohada. Pero el día en que Chloe insistió en que tenía que entender su necesidad de ayudar a Leo, me di cuenta de que lo más importante era ser la única persona que nunca se rinde consigo misma. Tiré el diario en un contenedor de basura público cerca de mi antigua casa y llevé al estudiante a una heladería cercana para hablar sobre mis planes universitarios. No tenía idea de que Chloe me estaba observando a distancia ese día, vio cómo tiraba el diario y, después de que me fui, lo rescató de la basura y lloró sobre él. No lo sabía en ese momento, pero incluso si lo hubiera sabido, ¿qué diferencia habría hecho? Ya había memorizado lo importante. Los sentimientos que no deben retenerse es mejor dejarlos ir temprano.
Años después, me gradué de la universidad y me convertí en periodista, centrado en reportajes de investigación dedicados a ofrecer información real y oportuna al público y a descubrir injusticias. Nunca imaginé que volvería a encontrarme con Leo, pero sucedió. Ese año, fue apartado, perdió sus exámenes universitarios y nunca se molestó en volver a presentarlos. Consiguió un trabajo justo al salir del instituto. Lo vi mientras investigaba una noticia. Era el protagonista. Un hombre llamado Oliver, compañero de trabajo de Leo, afirmó que Leo lo había estado acosando durante años y también acusó a Leo de animar a su propio hijo a acosar al hijo de Oliver en la escuela. No consigo librarme de él, me dijo Oliver. Pero no dejaré que mi hijo sufra como yo. Leo me vio desde el otro lado de la sala y, tras un momento de sorpresa, se enfureció. Mark, ¿has venido a reírte de mí? Nunca dejas pasar nada, ¿verdad? Incluso después de todos estos años, aún quieres aislarme. Ignoré su arrebato y simplemente informé los hechos. Tras emitirse la noticia, más personas se acercaron con sus propias historias sobre Leo. La evidencia era abrumadora y finalmente tuvo que enfrentar serias consecuencias por sus actos. En una reunión de clase un tiempo después, todos hablaban sobre la noticia. Una compañera chocó su vaso con el mío y dijo, Mark, felicidades por convertirte en un gran periodista. Si no hubiera visto tu reportaje, nunca habría sabido que Leo seguía siendo un monstruo. Me dio un trozo de fruta, con expresión preocupada. He oído que los periodistas a veces sufren represalias por exponer verdades feas. Ten cuidado, Mark. Todos te apoyamos. La abracé y sonreí. Estoy bien, respondí. Esto es lo que siempre he querido hacer. No voy a parar solo porque pueda ser peligroso. Finalmente, la conversación se desvió hacia Chloe. Supe que había repetido un año de instituto, perdió motivación y suspendió los exámenes por segunda vez, terminando en una universidad menor, se graduó y ahora trabajaba en una fábrica. Alguien comentó que la había visto recientemente, casi sufrió un accidente grave en el trabajo y fue reprendida duramente por su supervisor. Mi antiguo compañero de pupitre dudó un momento antes de decir, siempre pensé que Chloe no era la indicada para ti, Mark. Siempre estuviste destinado a cosas más grandes. Encontrarás mejores compañeros. Solo sonreí y no dije nada. La verdad es que yo también había visto a Chloe recientemente. Tras un largo día de rodaje, comía en un puesto callejero con algunos colegas cuando la vi sentada sola en una mesa cercana. Dudó mucho, pero finalmente se acercó y brindó conmigo. De repente, preguntó si las cosas podrían haber sido diferentes entre nosotros, si ella hubiera sido más paciente entonces, si hubiera visto antes las mentiras de Leo. Pero en la vida no hay y sí. Los giros del destino son los que hacen que cada paso que damos sea crucial. Recordé un caluroso día de verano, el canto interminable de los cigarras y a una chica con el rostro sombrío proyectando una sombra sobre mí mientras se disculpaba, y recordé que yo no dije que estuviera bien.